te parece si por un minuto más cierras tus ojos y le dices, Espíritu Santo, dile, estoy listo para escucharte. Te damos gracias, Dios, porque estás aquí. Gracias por lo que hemos disfrutado ya durante este día en tu presencia. Siempre nos asombramos de cómo en tu diestra, en este lugar donde nos has puesto, hay tanta plenitud de gozo. Te damos gracias, Dios, gracias, porque hoy podemos concluir algo más profundo de tu corazón. Y oro porque espíritu de revelación y de sabiduría está fluyendo en este momento, llevándonos a concluir lo mismo que está en tu corazón. En el nombre de Jesús, amén. Vamos a Mateo, por favor, y vete al capítulo 27. Y vamos a leer en el versículo 33. Yo te invito a leer todo el capítulo. Y esta parte que vamos a leer, nos encontramos cuando Jesús está por ser crucificado. Y aquí fíjate lo que dice, y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de ¿qué? De la calavera. Ahora, subraya el nombre de Gólgota. Ese es el tema de la predicación de hoy. Hoy se titula Gólgota, propósito en medio de la dificultad. ¿De acuerdo? ¿Y qué sucedió en ese lugar? De hecho, el nombre hebreo se traduce de esta manera, lugar de la calavera. Otros lo conocen como el Calvario, otros autores lo describen como un lugar de ejecución, pero realmente en este lugar, pues hubo muerte, Jesús fue crucificado, ¿ok? Ahora, Jesús ganó cosas a través de su crucifixión, ¿de acuerdo? Pero donde quiero llevarte es que el Gólgota fue un momento, pero la victoria que estableció Jesús fue para siempre, ¿de acuerdo? Entonces, hay momentos en nuestra vida que mientras estemos en este cuerpo y en este mundo, vamos a atravesar cosas difíciles. Jesús dijo, en el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo vencí al mundo. Y de repente pasa que cuando estamos pasando por momentos difíciles, hay dos tipos de personas que se afirman porque saben quién está con ellos, pero otras personas que experimentan desánimos. Hay gente que a veces hasta deja de escuchar palabra, deja de congregarse y muchas cosas porque lo difícil se convierte en lo que ellos deciden abrazar. Ahora, el modelo más claro que tú y yo tenemos de un victorioso es Jesucristo. Y Él fue a la cruz sabiendo de antemano que Él necesitaba pasar por ese lugar. Vete a Juan, por favor. Y vamos a leer en el capítulo 3. Y voy a leer en el verso 14. Fíjate, dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario, puedes decir esto conmigo, es necesario. Okay. Dice que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga ¿qué? Vida eterna. Juan está diciendo que era necesario que el Hijo del Hombre, cuando tú leas esta parte está hablando de Jesús, fuera levantado como cuando Moisés levantó aquella serpiente en el desierto. ¿Han leído ese pasaje? Ese pasaje dice que estaba el pueblo de Israel a causa de su murmuración, serpientes salieron y los mordían y la gente se estaba muriendo. Entonces le dijo Moisés a Dios, ¿qué hago? Y entonces Dios le dijo, mira, vas a levantar una serpiente de bronce. Esa serpiente de bronce que Moisés levantó en el desierto era un prototipo de lo que Jesús haría en el monte Gólgota. Ahora, cuando tú escuchas la serpiente, ¿quién te viene a la mente? El diablo, Satanás. Entonces, ¿qué imagen tomó Jesús cuando fue a la cruz? ¿Alguien puede decirme? La misma de, bien, hasta ponte una estrellita. La misma de Satanás. Ahora, esto es algo muy profundo, porque en ese lugar estaba sucediendo algo impresionante, donde Jesús absorbería todo el pecado de la humanidad, toda la imagen limitada, todo aquello que estorbaba, la absorbería en ese momento. Por eso Gálatas lo describe así. Vete a Gálatas, por favor.
Y fíjate lo que dice en el capítulo 3, versículo 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Y ojo lo que está entre paréntesis, porque está escrito, maldito todo el que es colgado ¿en dónde? En un madero. Entonces literalmente toda la maldición cuando Jesús estuvo en la cruz fue sobre él. Todos tus límites, todo el pecado, toda la enfermedad, toda la injusticia, toda la perversidad, todo fue en ese momento sobre Jesús. Y 2 Corintios nos dice esto, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que entonces tú y yo al creer en él seamos declarados justos. ¿Cuántos justos hay aquí? Entonces es algo impresionante porque en ese monte hubo tanto propósito, porque ese momento que sí era un momento doloroso, que sí fue un momento difícil, estaría redefiniendo el curso de la humanidad en los próximos años. Y este Jesús es el que tenemos como ejemplo de alguien que resiste la tribulación y sale vencedor. Este mismo Jesús hoy es tu misma naturaleza, porque la misma naturaleza de vencedor hoy está sobre ti. Hoy puedes encontrarte en la época más difícil de tu vida. Tal vez puedes estar en una temporada muy complicada, pero lo que Dios ha dicho de ti es que tu diseño es victoria. En otras palabras, el Gólgota solo era un momento, pero la victoria es eterna. Entonces, esto es a lo que Dios nos está llamando. Entre más claros sean los logros de Jesús en nuestra vida, más sencillo será cruzar cualquier proceso. Lo estás recibiendo. Porque Cristo, familia, Él es suficiente en nosotros. Ahora, el propósito nunca fue la cruz. Ese solo era un momento. Pero el propósito, fíjate lo que dice Hebreos 12:2. Vamos a descubrir cuál era el propósito. ¿En qué estaba enfocado Jesús? ¿En qué estaba concentrado mientras Él estaba sufriendo? Porque esto es algo que te va a ayudar mucho. Cuando tú tienes clara la meta, puedes soportar el proceso. Fíjate lo que dice en Hebreos 12:2. Dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando al oprobio y se sentó a la diestra del trono ¿de qué? De Dios. Ahora te lo voy a leer en la versión de Passion, ¿ok? Y voltea con tu marido o con quien vienes y dile, agárrate a lo que vas a escuchar. Pero esta versión me encanta como dice, fíjate, dice, apartamos la vista del reino natural y enfocamos nuestra atención y expectativa en Jesús, quien dio a luz la fe dentro de nosotros y quien nos guía hacia la perfección de la fe. Su ejemplo es este. Debido a que su corazón estaba concentrado en el gozo de saber que serías suyo. ¿Alguien escuchó lo que acabo de leer? Jesús estaba concentrado en saber que hoy Isabel le pertenece a Jesucristo. Aquí nadie agarró la onda. Aquí nadie entendió lo que acabamos de decir. Está diciendo que Jesús sufrió la cruz, sufrió la humillación, sufrió el dolor, sufrió la muerte en ese monte Gólgota, porque Él estaba concentrado en saber que hoy tú eres de Él. Cuando tenemos esto en el corazón, la manera en la que vivimos y caminamos cambia. Porque si Dios está conmigo y Él venció a lo que parecía imposible, entonces no hay nada creado que pueda detenerte. Nada, nada, porque Él está en medio de ti. Él hizo todo este proceso, sufrió este proceso, sufrió ese momento que era necesario para poder poner su nombre en tu persona. Tú eres propiedad del Dios vivo. Tú le perteneces a Él. Fuiste comprado a precio. Y cuando tú y yo caminamos con esta convicción en nuestro corazón, vivimos de una manera diferente. Porque Él soportó, pero mientras le estaban dando un látigo, mientras estaba cruzando el clavo su piel, Él estaba pensando en ti y en mí.
¿Y sabes cuál era la motivación de Jesús? Él decía, vale la pena. Ahora, esto, Jesús lo supo cuando estaba en este círculo de la deidad. Cuando Él estaba sentado tomando café con el Padre y el Espíritu Santo. Y entonces en medio de ese momento, Filipenses lo narra muy bien y dice que Jesús, siendo Dios, decidió despojarse para venir como hombre. Porque como Dios no puede morir, pero Él necesitaba venir como hombre para poder llevar a cabo este proceso. ¿Te estás dando cuenta cuánto amor de parte de Él ha sido su motivación? Y cuando entendemos que el momento difícil que podríamos estar cruzando nunca se compara con el final, entonces de manera muy sencilla estamos dispuestos a cruzar el proceso. ¿Estás recibiendo? De repente yo me he estado dando cuenta de lo incorrecto que ha estado concluyendo esta generación. Porque de todo se ofende. Todo parece malo. Ya me sacaron la lengua, ya no te hablo. Hay gente que ni siquiera le dices buenos días y está tan mal en su corazón que ni un buenos días te puede regresar. Pero ¿qué habla esto? No se han dado cuenta que sí en la vida podemos pasar cosas difíciles, pero si tú sigues permitiendo que lo difícil determine cómo te vas a sentir, te vas a seguir lamentando, sufriendo y no vas a disfrutar la vida para la cual naciste. Porque yo quiero recordarte que tú naciste para un propósito. Y el propósito para el cual naciste eres grande. Así como Cristo vino y el propósito de su destino eras tú, Él te ha metido en este sueño de a través de tu vida seguir alcanzando a más personas. Amén. Entonces no pienses de ti corto, no pienses de ti poco. Pero hoy siento que el Espíritu Santo quiere ayudarnos a cruzar los procesos con gozo. Te voy a hacer esta pregunta. ¿Cómo cruzarías el proceso si tuvieras claro el final? ¿Cómo lo cruzarías? Sin temor, confiado. ¿Qué más? Feliz, contento. ¿Tendríamos paz, sí o no? Todo lo que dijeron es cierto. Porque sería muy sencillo cruzar el proceso si tuviéramos claro el final. Vete a Juan, por favor, capítulo 8, versículo 56. Y vamos poniendo de ejemplo a Abraham. Y Abraham, híjole, tardó tanto en ver la promesa cumplida. Ya hemos aprendido de Abraham, ¿verdad?, a no hacerlo en nuestras fuerzas. Y entonces él casi a la edad de 100 años concibe este bebé que tanto anhelaba y le pone por nombre Isaac. Y entonces Dios le dice, entrégame a tu hijo. ¿Te imaginas estar en ese momento? ¿Alguien se imagina? Yo ni me lo quiero imaginar. Hoy que soy mamá, digo, híjole, yo medito en este caso y digo, híjole, fue muy cañona la indicación que Dios le dio a Abraham. Pero Abraham, que Dios un día le llamó amigo, hemos aprendido que él decía en Hebreos que él sabía que si Isaac moría, Dios era poderoso para volverlo a levantar. Y es que Isaac es un prototipo de Cristo. Y entonces Abraham llega al monte Moriah. Y entonces está a punto de dar en sacrificio a Isaac, cuando el ángel de Jehová, Jesús mismo, detiene su mano y le dice, no hagas esto. Y entonces vemos el desenlace de la historia, como Dios provee el carnero para el sacrificio, y entonces Abraham voltea y ve a un carnero enredado. Y entonces quiero explicarte algo. Geográficamente, desde donde Abraham estaba situado en el monte Moriah, alcanzaba a ver claramente el monte Gólgota, geográficamente. Pero lo que vamos a leer describe cómo Abraham, estando en el Cronos, fue llevado en un momento Kairos para ver lo eterno. Y fíjate lo que dice en Juan 8:56. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día y lo vio. ¿Y qué dice? Se gozó. ¿Qué pudo ver Abraham?
Abraham vio 2000 años al futuro hacia adelante porque él estaba colocado en el monte Moría, pero alcanzaba a ver el monte Gólgota y vio a Jesús siendo crucificado. Y entonces se gozó porque dijo, wow, la humanidad tiene esperanza. Los límites se rompen, el pecado llega a su fin, todo lo que limitaba a la humanidad se ha terminado. Y entonces dice que se gozó, porque ¿cómo cruzas el proceso si tan solo sabes el final? Dios quiere llevarte a ver lo mismo que Él ve. Este Abraham es el mismo que Dios le dijo, tu familia va a entrar esclava 400 años a Egipto, pero no te preocupes, van a salir de ahí. Y de tu linaje, más adelante, vendrá Jesucristo. ¿No está chido todo esto? Porque si tú tienes claro el futuro, es más sencillo ir. Es más sencillo. Entonces, en medio del dolor que tú puedas estar sintiendo, quiero recordarte, ese solo es momentáneo, pero no es tu final. ¿Sabe qué me estás diciendo? ¿Que Dios no me llamó a perder? No. ¿Y sabe qué me estás diciendo? ¿Que Dios no me llamó a sufrir? No. El proceso, prueba, situación, temporada, como le quieras llamar, ese no es tu final. Tu victoria es el final. Amén. Y ese Dios que estuvo con Jesús y lo sacó, es el mismo que está contigo. Amén. Fíjate, quiero leerte en Mateo 17:22. Estas eran una de las convicciones muy fuertes que estaban en Jesús. Dice, estando ellos en Galilea, Jesús les dijo, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron, ¿cómo? En gran manera. Jesús sabía que iba a resucitar. En una ocasión Pedro trató de reconvenirle y decirle, no hagas eso. Y entonces Jesús le dijo, apártate de mí, ¿qué? Satanás, porque me eres tropiezo. Al final le dijo, quítate. ¿Por qué? Porque hay un propósito más grande. En otras palabras, en medio del Gólgota, él sabía que estaba sucediendo tanto propósito, porque tú estabas siendo alumbrado. No sé si me estoy explicando, eras su motivación y él sabía que tú venías adelante. Dice la palabra de Dios en Isaías, cuando ves Isaías 53, yo te invito a que lo leas en casa, pero una de las partes específicas dice que Jesús vería linaje. Y entonces cuando él estaba en la cruz, cuando traspasaron el costado con esa lanza, dice que él ya había dado toda la sangre por ti y por mí, porque esa sangre hoy estaba alumbrando a una generación de justos. Y esa generación de justos somos tú y yo. Entonces ese monte, que aparentemente era un lugar de muerte, Cristo lo transformó en algo que detonó tanto propósito. Porque el proceso en el que estás solo es ese momento que te puede estar impulsando hacia el propósito. ¿Lo estás recibiendo? Quiero hablarte de otros dos personajes. Vete a Hechos. Y vamos a ir al capítulo 27. Versículo 22. ¿Y de quién está hablando esta historia? Pablo está preso y está yendo rumbo a César. Ahora, Pablo sabía que él había sido llamado para predicarle a personas de mucha influencia en su tiempo y él sabía que iba a estar delante de las autoridades más importantes de aquella época. Ahora, estando con el rey Agripa preso, este mismo hombre lo manda para ver al César. Pero cuando va rumbo al ver al César, una gran tempestad se levantó. Te lo voy a poner de esta manera. Tú ya sabes que Dios te mandó a levantar negocios que radiquen pobreza. Y de repente vas rumbo allá y se levanta algo en contra. Ahora, te voy a hacer esta pregunta. ¿Eso que se levantó es más grande que tu destino? No. Entonces, en medio de cuando vas rumbo, tú necesitas tener las anclas correctas para que puedas cruzar. No sé si me estoy explicando. Pablo sabía de antemano que él tenía que llegar con César,
pero se levantó una gran tempestad. La gente empezó a gritar con miedo, nos vamos a morir, ya no vamos a salir de esta. Y imagínate todo el ruido que estaba sucediendo. Pero en el 22, fíjate lo que pasó. Pero ahora les exhorto a tener buen ánimo. Imagínate, se está cayendo la nave y Pablo les dice, les exhorto a tener buen ánimo. Pero fíjate en qué sustentaba esto. Pues no habrá ninguna pérdida de vida entre ustedes, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo, diciendo, Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, varones, tengan buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Y esto pasó con Pablo. Esa tempestad quería matarlo, quería anular el propósito, pero Pablo entendía esto en su corazón. Todo proceso difícil o situación no va a redefinir el destino que Dios ya estableció para mí. Lo está recibiendo. Y entonces llegó y estuvo ante César. ¿Por qué? Porque en medio del proceso Dios le soltó una palabra. En medio del momento en el que estás, Dios está hablando de continuo a tu corazón. Y necesitas escuchar lo que Él tiene que decir en ese momento. El otro día platicando con mi esposo, él me decía, imagínate si el día que estuvimos en el hospital y Isabela estaba en terapia intensiva, hubiera sido diferente tal vez si hubiéramos sabido que 2 personas iban a nacer de nuevo aquel día y una de ellas, siendo estéril, iba a alumbrar gemelos. Y entonces dijimos, sí, tal vez hubiera sido diferente. Porque ese momento, si te lo platicamos, fue un momento muy difícil, muy difícil. La gente entraba y de repente a lo mejor siempre esperas, ¿no?, esa alegría de escuchar llorar un bebé y estar. Y eso no lo pudimos tener al principio. Y la gente entraba y te preguntaba y de verdad no hablábamos nada, porque sabíamos que no podíamos hablar muerte. Y lágrimas simplemente salían. Yo creo que esas veces han sido de las que más hemos llorado. Pero en medio de eso, tanto propósito se estaba generando. ¿Y sabes qué? Hoy solamente volteamos y vemos y comprobamos una vez más la fidelidad de Dios. Y estos son los procesos, familia. Los procesos nunca se trata de preguntarte ¿y por qué? ¿Y dónde estás, Dios? No, nosotros sabíamos quién estaba con nosotros. Y sabíamos claro que era el enemigo el que quería la vida de nuestra bebé. Pero ¿sabes qué? Mi Dios es más grande. Mi Dios es más grande. Y cuando tú tienes esto en el corazón, puedes cruzar el proceso. Jesús sabía que podía morir en la cruz, pero su Dios era tan grande que lo iba a sacar del mismo infierno. Y eso fue lo que pasó. Pero es que predicamos a este Cristo que venció y que está glorificado. Y esa misma victoria, familia, es la victoria que te pertenece a ti. Así que cruza el proceso confiado, porque el proceso no va a determinar lo que va a ser de tu vida. Ese no es tu lugar. Tú vas hacia tu destino. Amén. Este es el Dios que predicamos. Ahora, otro hombre, José. Tú puedes ver su vida en Génesis. No voy a ir ya allá. Pero José, a la edad de 17 años, tiene 2 sueños. Y estos 2 sueños, él se veía frente a mucha gente y la gente sirviéndole. Y el sueño era de Dios, pero él no entendió el sueño a ese momento. ¿Qué pasó con José después de que él recibe este sueño? Sus hermanos lo venden, termina siendo esclavo y vive por 1 año en la casa de un hombre llamado Potifar. Podemos llamarle palacio a ese lugar porque era un gobernante de aquellos días. Y después de esto, su esposa de Potifar quería a José. Y entonces este hombre sale corriendo y su esposa lo difama y lo meten 12 años de manera injusta en una cárcel.
Y tú pensarás, no, José, no le llovió, ¿verdad? Le relampagueó. Y de repente parece que estás en rachas que dices, ay no, ¿y esto cuándo termina? ¿Y esto cuándo va a acabar? El problema es que nunca tienes que enfocarte en el proceso. Siempre tienes que poner el gozo puesto delante de ti que Dios ha puesto, que es el propósito. ¿En qué estaba concentrado Jesús? ¿En el dolor de la cruz? Jesús estaba concentrado en los momentos que disfrutaría contigo. ¡Wow! ¿Alguien puede decir wow? O sea, imagínate, Jesús en el peor sufrimiento estaba pensando en ti. Y esa era su motivación. Esa era lo que le hacía levantarse. Y entonces José, en medio de esto, Dios estuvo recordándole sueños. Tal vez hubo momentos donde él pensaba que ese iba a ser su destino, quedarse en la cárcel. Pero el Gólgota siempre es un momento. Y entonces a la edad de 30 años, José sale y se convierte en el segundo hombre más importante de la potencia mundial de aquella época, para cumplir el propósito que Dios tenía para él y para su generación. Si lo hizo con José, si lo hizo con Pablo, si lo hizo con Cristo, lo hace contigo. Porque es el mismo Dios y Él está contigo. De repente hay procesos más cortos y hay procesos más largos, pero entiende esto en tu corazón. Tú y yo como hijos de Dios jamás perdemos. Y el proceso es necesario. Tal vez pueden no gustarte, pero son necesarios. ¿Puedes decir esto conmigo? Es necesario. Porque José a la edad de 17 años no tenía el carácter para gobernar Egipto. A la edad de 17 años era un niño inmaduro, orgulloso, que solamente estaba centrado en sí mismo. Pero a la edad de 30 años entendió que el propósito no era él. El propósito tenía todo que ver con Dios y con las almas. Y entonces pudo llevar a cabo la asignación. ¿Lo está recibiendo? Entonces hay algo, familia, que Dios está forjando en medio del proceso. Tal vez necesitas darte cuenta que tú ya fuiste crucificado juntamente con Cristo. Quiere decir que la ira, la aspereza, ahí está. Pero tú ya no te concibas de esa manera. Porque si has creído que moriste con Cristo, también hemos creído que resucitamos con Él. Y la naturaleza con la que resucitamos es la misma naturaleza de Él. Por eso es que yo no puedo decir que eres enojón. Ya oyeron a Ketita. Denle un aplauso a Ketita. Esa mujer que tanto nos ama y nos inspira. Entonces, checa esto. El punto es que estás concluyendo en medio del proceso. Tus conclusiones son importantes. Tus conclusiones son importantes. Por eso es que nosotros somos tan insistentes. ¿A quién estás escuchando? De repente la gente llega así de ya no quiero servir. Y solamente pregunta, ¿qué escuchaste? ¿Qué escuchaste? No, Dios me dijo que ya no sirviera. No, ¿qué escuchaste? Porque Dios jamás te va a decir que vayas contra tu diseño. ¿Alguien puede decir amén? Muy bien. Okay. Pero esto, entonces, no permitas que la ofensa te redefina. Deja que Dios haga en el proceso lo que quiere hacer. Sabemos que la prueba no viene de Él, pero son momentos donde nuestra fe se fortalece, donde carácter es forjado y donde estamos diseñados para resistir. Puedes voltear con alguien y decirle resiste. Ahora, quiero aclarar bien esto. Vete a Corintios. Primera de Corintios 10:13. Y resistir no tiene que ver con aguantar, ¿eh? Resistir tiene todo que ver con confrontar. Fíjate lo que dice aquí. Dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podamos resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podamos, ¿qué? Soportar. Ojo con esto, con la prueba, con ese momento difícil, también viene, ¿qué? La salida, porque ese no es tu lugar. Jesús no se quedó en el Gólgota. Eso solamente fue un momento, pero Él murió y resucitó
Amén. Ahora, te lo voy a leer en la versión de Passion y dice de esta manera: todos experimentamos momentos de prueba, lo cual es normal para todo ser humano, pero Dios te será fiel. Él seleccionará y filtrará la severidad, la naturaleza y el momento de cada prueba que enfrentes para que puedas soportarla. Y cada prueba es una oportunidad para confiar más en Él, porque junto con cada prueba Dios ha provisto para ti una vía de escape que te sacará de ella victoriosamente. Con cada momento que el enemigo quiera levantar, Dios ya ha provisto una vía de escape. Esa tempestad quería matar a Pablo, pero Dios le dijo: no te preocupes, se perderá la nave, pero ninguna vida se perderá. ¿Lo estás recibiendo? Puedes haber levantado un negocio y a lo mejor fracasaste, pero el propósito no cambió. Si fuiste llamado a los negocios, sigue corriendo. Ese fracaso no te redefine. Amén. Entonces no te detengas. Resiste. Vete a 2 de Corintios capítulo 4 verso 17. Dice: porque esta leve tribulación, y me encanta como dice, momentánea, produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Cada tribulación, cada proceso que cruzamos solo produce en nosotros un eterno peso de gloria. ¿Lo estás recibiendo? Entonces no te detengas. Tal vez te ha costado lidiar con cosas difíciles. Permite que lo que Dios va a hacer en medio de eso lo haga. ¿De acuerdo? Imagínate, a José le tocaron jefes, unos buena onda, puede ser que otros difíciles. Su propia familia lo vendió. Pero su destino no se hubiera alcanzado si él se hubiera centrado en eso. Pero permitió que Dios hiciera en su corazón lo que quería hacer. Amén. Haz lo mismo. Vete a Santiago, por favor. Ahora, antes de leerte Santiago, quiero leerte Efesios. Vete a Efesios capítulo 6 y versículo 13. Yo te decía que resistir tiene que ver con confrontar. Y en Efesios 6 es muy claro, en el versículo 13. Por tanto, toma toda la armadura de Dios para que puedas resistir. ¿Puedes decir conmigo resistir? En el día malo, y habiendo acabado todo, estés firme. Ahí te habla cómo eres una persona que puedes estar enfrentando cosas, pero Dios te ha dado las herramientas para vencer. Amén. El final de nuestra vida es victoria. No aceptes algo distinto. Y quiero cerrar con lo que dice Santiago. Vete a Santiago. Y voy a leer en el capítulo 1. En el versículo 2. Dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas. ¿Quién dice guau a lo que acaba de leer? Mira, la vez que yo lo leí no dije guau. O sea, de repente son cosas que retan tanto. Porque es como cuando lees ama a tus enemigos, ¿no? Y luego lo lees cuando te acaban de hacer un daño. Y luego quisieras tener así borrador y decir, no, eso como que Dios quiso decir otra cosa. No, o sea, así es. Y entonces Santiago está diciendo esto. Ahora, Santiago escribe esta carta ya habiendo pasado algún rato su ministerio, ya habiendo enfrentado varias cosas. Y entonces cuando el Espíritu Santo está inspirando esto, Santiago tiene esta certeza en su corazón: Dios es fiel. No porque lo tuviera conceptual o aprendido en escuela bíblica, no, es que él había visto la fidelidad de Dios en medio de su vida, en medio de su ministerio, en medio de su generación. Y entonces, con esto en su corazón, él escribe así: hermanos míos, tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas. Y dice: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. ¿Sin que te falte qué? Cosa alguna. En otras palabras está diciendo: sé paciente, vas a llegar a la meta. ¿Lo estás recibiendo? Te lo voy a leer en la versión de Passion y dice de esta manera: si tu fe se mantiene fuerte, incluso mientras estás rodeado de las dificultades de la vida, seguirás experimentando las incalculables bendiciones de Dios.
La verdadera felicidad llega cuando pasas la prueba con fe y recibes la victoriosa corona de la vida prometida a todo amante de Dios. Dios ya lo prometió. Dios ya estableció mi victoria. Entonces, cuando tenemos claro el final, es muy sencillo cruzar el proceso. Lo estás recibiendo. Familia, Dios te ha levantado a levantar una familia que muestre el corazón de Dios a esta generación. Si en medio de tu familia ahorita estás pasando por pleitos, división, contienda, ese no es el destino de tu casa. El destino de tu casa es que tu familia sea un modelo donde las personas volteen y vean, mira lo que ha hecho Dios. A lo mejor has estado lidiando con algunas situaciones tú de manera personal. En medio de ese proceso, recuerda que naciste para un propósito grande y para ser el rostro del Padre para esta generación. Lo que estés viviendo actualmente no tiene la capacidad de detenerte. Resiste. Amén. Y tal vez en medio de lo que estás cruzando, derramas una que otra lágrima. Tal vez algunos derramamos mares. Pero yo puedo voltear atrás y ver cómo cada gota se ha transformado en una victoria en mi vida. Porque fiel es Dios para cumplir lo que ha prometido. Así que resistan y no eres de los que tiran la toalla. Según Hebreos dice que tú y yo no retrocedemos para perdición, sino que seguimos adelante para preservación del alma. Este es el Dios que se ha metido en nosotros y es el Dios que nos lleva a la victoria. Así que no te detengas. Amén. Dios está con nosotros. ¿Puedes darle un aplauso a Dios?